me lo acercó a mi mesa de trabajo Diego el Sapo Saz, que le mando un abrazo enorme. El día sábado pasó con su auto y me lo tiró estilo pick-up, un VHS. Una cinta que digitalicé para encontrarme con Naná en Miami en el año 91. Decilo despacito. Decilo despacito, Naná, César. En el show de Cristina Saralegui, un programa hecho en Estados Unidos, que seguramente... Estamos hablando de Naná, es decir... La mismísima. La mismísima, la legendaria. Sí, la leyenda. La madame de la casa de Naná, del chalet. Exactamente. Allá en Punta del Este. Maldonado. Bueno, Ícono del Este. en el 91, Cristina Saralegui invitó a Naná a su programa. Era un programa que trataba temas tabú, digamos, o urticantes. Muchas veces hablaba de sexo, de violencia, de drogas. Y en este caso armó una mesa que era con prostitutas y gigolos. Ahí Nico me puede asistir con el primer video. Esto Mirá, ¿viste lo que dice, no? La Esto placa. no está en YouTube, ¿eh? Esto no está en YouTube. Inédito. 26 de abril del 91. Está la Este presentación. es el show de Cristina. Muy visto por el público hispano a lo largo de toda América. Creo que no le agradecimos lo suficiente al Sapo Saz. Por eso yo voy a Abrazo remarcar. grande Sapo, sos al un Diego, crack. Diego Saz de Aire Rico y tantos otros. Éxitos. Ahí está Cristina. A ver, Cristina. A mí, como esposa y como ama de casa, siempre me ha intrigado la prostitución, pero como periodista me ha intrigado aún más. Yo siempre he pensado qué interesante sería sentarme con una señora que hiciera esto profesionalmente, que me explicara cómo se hace, por qué se hace, y sobre todo que me explicara por qué tantos hombres casados acuden a prostíbulos quejándose de sus esposas. O sea, yo lo que estaba loca por enterarme es cuáles eran las quejas. Esta noche hemos invitado a varias señoras que se dedican a esto profesionalmente y a un caballero, y van a compartir sus opiniones con nosotros. Se los voy a presentar. Tenemos hoy con nosotros a Naná. Naná es la prostituta más conocida del Uruguay. En una etapa de su vida, un negocio donde había puesto todos sus ahorros quebró. Desesperada, necesitaba ganar dinero y rápido. Y ahí fue cuando se le ocurrió abrir su propio prostíbulo, llamado Chalet La Casa de Naná. Gracias a este, Naná hoy disfruta de un provechoso negocio. Ginger es mexicana y dama de la noche del famoso Mustang Ranch del estado de Nevada. El único sitio en los Estados Mustang Unidos Ranch. donde la prostitución De es Nevada. legal. ¿Tendrá Instagram? Dice que a muchachas como ella les va muy bien en ese negocio porque a las esposas no les gusta la variedad en su vida sexual, que es lo que Ginger les ofrece a los hombres, ayudándolos a realizar sus fantasías sexuales. Gina es puertorriqueña y también dama de la noche del Mustang Ranch. Bueno, a ver, acabamos de ver una presentación del panel Claro. del show de Cristina, ¿verdad? Que presentan a Naná primero como una gran eminencia. Claro. Y como... La referente. Claro, la referente del tema. Ahora vamos con el segundo video en donde Naná abre, digamos, la discusión. No y- la Ginger en este, ¿no? ¿Eh? Porque yo escuché Ginger y a partir de ahí, después de Naná, viste que hay otra, hay otra. muchacha Sí, que se llama presentan Ginger. a otra que trabaja en el burdel de Ginger. Y bueno, y hablan todas, pero Naná es como la primera en hacer su Y alocución. además, perdón, César, pero en la noche de la nostalgia, yo estoy seguro que más de uno que está mirando esto, Nostalgia y Naná van en la misma oración. Van juntos. Y bueno, El Disparador fue un libro que salió ese mismo año, que Cristina lo tenía en sus manos. Lo vamos a ver ahora, es un libro, no sé si... Sí. Antes de comenzar, les contaré que Naná es legendaria. Esta señora está retirada hace 5 años, ¿no, Naná? 5 años. Sí, y ha escrito un libro, que aquí está, que es la historia de su vida. El libro se llama Punta del Este, que es un balneario muy famoso en el Cono Sur. La noche de los 500 amores. Yo tengo entendido ¿Cómo que una abrir noche los ojos, ocupada Cristina? eran Sí. 30 amores, no 500. ¿Por qué le pusiste así al libro? Para hacerle un poco más ampuloso, es decir, para darle un término de Ajá. cantidad de gente, de hombres, pero es porque era lindo número, pero no podemos decir la cantidad exacta. Era un buen título, pero Era un lindo 500 en una número. noche es como que demasiado. No, como que es imposible porque no da el tiempo, nada más que por falta de tiempo, pero no por falta de hombres, lamentablemente, que es justamente el tema que nos trae esta noche. Grandioso. Que Claro. Toda la cancha, ¿no? Explícanos eso. ¿Cuántos y qué cantidad de hombres impresionantes van a una casa como la mía que tiene 22 chicas trabajando y que todas se ocupan mucho y muchísimo tiempo, que se ocupan por media hora, por hora? Quiere decir que el hombre está pagando aranceles muy importantes
que está dejando de lado el hombre a su esposa. Vamos a ver si es que el hombre está dejando a su esposa o la esposa que está dejando al hombre. Porque dice, ese es Mirá, el Naná, tema. El tema es ese, porque si el hombre acude invirtiendo, a nosotros, es la falta de atención de ella. Me parece que ahí radica una de las partes principales del problema. Creo que si la mujer fuese más atenta con su esposo y concediese de otra manera, pienso que sería mucho mejor para ellas. Y creo que esta es una buena oportunidad para pedirles a las señoras que si no nos miren a veces con una cierta reticencia, que nos miren amigablemente, que se den amigas por nosotros, porque nosotros tenemos muchas cosas para decirles y enseñarles. Me parece que ustedes van a aprender mucho. Postríbulo. No sé si Sí, es una- postríbulo. es peyorativo. Un pequeño horror. Aquí tengo una cita de tu libro Sí. que dice: A todo hombre era, Cristina. es como obvio, tú 90s. hablándole a la esposa de los hombres que van ahí. Y oigan esta cita, la cita dice: te hace bien enterarte de esta mitad del mundo que sucede a oscuras y sin hacer ruido. Es menos canalla de lo que tú piensas. Lo peor, ya lo conoces, es tu marido. Exactamente. ¿Qué tú crees que la gente, tan sencillo que es hablar, porque hablando se entiende la gente, no preguntan, ven acá chico, ¿qué es lo que te gusta en la cama? Ya que Pero tú eres mi sabes que- esposo, tú sabes. No, ¿Por no, qué no se habla? No, Cristina, pero hay momentos y lugares. Es decir, que el momento tiene que ser, yo lo digo con mucho respeto, en la cama con una media luz y desnudos. Es la única forma que concilian la esposa y el esposo. Es un momento muy trascendental. Es decir, que en ese momento él se desnuda ante ella y ella también se desnuda ante él. Y ahí pueden hablar de sexo. Pero yo creo que hablando así como estamos nosotros, estamos todos vestidos, todos enfundados en una situación, en una sociedad, que no es el tema. Es decir, que creo que el lugar y el momento está ahí. Bueno, esto es una maravilla. material enorme Claro. esto. Yo quiero decir una cosa respecto al libro. Quiero decir antes que nada, ¿qué tú crees? Que yo lo tengo aquí. Aquí tengo el verdadero ejemplar, primera edición Primera de Punta edición. del Este, La Noche de los 500 Amores de Naná, que en realidad no es de Naná. Hay que contar que este libro Sí. es de Naná, pero el escritor es Tuvo un escritor fantasma en su primera edición. fantasma que en realidad es Carlos Maggi. Que Carlos Maggi no quiso firmarlo No en la quiso primera figurar. edición, pero luego fue un gran éxito. Y Exacto. ahí sí, ya en las ediciones posteriores, ya el equipo que hizo el libro con Maggi a la cabeza, con Edmundo Canalda, se reveló. Y una fin de siglo. que era todavía, en realidad era la gente que venía del semanario 2021. Y uno de ellos No sé si no se va a llegar a ver, pero. Ah, mirá, firmado por la mismísima. Sí, No. sí. Pará. Porque bueno, es un documento, ¿verdad? Sin duda. Y bueno, Carlos Peláez. Está manchado esto. No. Carlos Peláez formó parte del equipo que trabajó en el libro de Naná. Un saludo grande a Carlos. Trabajó con Maggi, con Canalda. Y hablé ayer con Carlitos y me contó el trasfondo un poco de lo que pasó en la producción para hacer ese libro. ¿Podemos compartirlo? Exacto, lo tenemos acá. A fines de los 80, principios de los 90, el SIDA hacía estragos en el mundo y Uruguay no era ajeno a esa situación. El Estado no sabía muy bien cómo responder. Por ahí mucha gente recordará una publicidad elaborada por el Ministerio de Salud Pública a cargo del doctor Carlos del Piazzo, un hombre de profundas convicciones católicas que se oponía al uso del condón, donde se veía a un muchacho entrando al mar con un traje de neopreno. Y fue en ese momento que Naná, que era una persona muy conocida en Maldonado y también en el país, y también en Argentina, porque bueno, muchos argentinos visitaban su prostíbulo en el verano, decidió de alguna manera ponerse el tema sobre los hombros. Y entonces en una campaña mediática, ella tenía muy buena llegada a los medios, una persona muy amable, muy culta. Ella decía que había que usar una palabra más amable, había importado una palabra de Brasil que se llama camisinha. La palabra camisinha se popularizó y era mucho más sencillo, resultó más amable. Ella hizo una campaña muy importante. De hecho, bueno, de alguna manera implantó en su establecimiento la obligación de usar preservativos, algo que no era común antes. Vale este recuerdo, sobre todo en homenaje a Naná. Maravilloso, maravilloso. César, esto es un gran trabajo periodístico. Yo debo decir que esto sin ningún comentario irónico. Yo creo que el libro de Naná no tiene desperdicio alguno y es un libro totalmente rupturista para la época. Sí. Y hoy por hoy que se habla del empoderamiento de las mujeres, hay que ver las cosas que dice Naná una adelantada, desde ese Naná. lugar. Está pero a la vanguardia
pero 40 años antes de hablar de temas que hoy por hoy, digamos, ya no son tabú, es impresionante. ¿Lo leyeron este libro? No, pero... por favor. Vos sabés que... No se lo pierdan. Insisto que quise abrirlo y no pude. No, mostrá que, porque hay gente que pone que las hojas están pegadas. No, No, hay denuncias de los televidentes. Vos claro. sabés que de los videntes. Naná lo que me decía ayer Carlitos es que ella había sido muy importante con el tema del SIDA, que estaba gravísimo a principios de los 90, y que antes no era normal utilizar profiláctico en los prostíbulos. No, claro, había que convencer al cliente. Y con Naná lo había puesto como una regla inamovible y había hecho eso también, una campaña mediática. Pero sobre el libro en particular y sobre el proceso que llevó al equipo de lo que posteriormente fue Fin de Siglo a hacer este libro, que fue un éxito en ventas, Peláez decía esto. A mediados de los 91, el semanario 2021 que dirigía Edmundo Canalda debía cerrar porque no daban los números, había una deuda importante, entonces Canalda nos reunió a todos los colaboradores del semanario para ver qué podíamos hacer, y alguien dijo, bueno, ¿por qué no publicamos un libro? ¿Y un libro sobre qué? Entonces yo dije allí, bueno, yo conozco a Naná está en esto, capaz que a Naná le interesa, bueno, plantealo, y efectivamente vine a hablar con ella me dijo que sí, que encantada, bueno. Finalmente, Carlos Maggi quedó junto a Edmundo Canalda, Daniel Erosa y yo en producir el libro, ¿no? El libro lo escribió Carlos Maggi, pero resulta que cuando el libro iba a salir, Carlos Maggi se negó a que apareciera su nombre allí porque, bueno, le daba pudor que apareciera su nombre junto a una prostituta, yo que sé qué lío le iba a traer, un hombre de la cultura uruguaya, fíjate los balurdos que había en la época, ¿no? Y la primera edición salió sin su nombre. Claro, el libro fue un suceso tal, se vendieron, no sé, la primera edición se agotó en 2 días, pero en realidad se vendieron miles de ejemplares. Y bueno, entonces a partir de la segunda edición, Maggi exigió que su nombre estuviera allí, ¿no? Ese libro también llevó a Naná a Estados Unidos, a Miami concretamente, a participar del show de Cristina, que era uno de los programas más populares de la televisión hispana en ese país. Y sí, hace muy poquitas, no sé si ayer o antes de ayer, apareció Cristina Saralegui, la conductora del show de Cristina, y hablaba de, después de muchos años, en un programa de streaming, creo que fue en Estados Unidos, hablaba de lo rupturista que fue para América su programa, el show de Cristina. Aquí en Uruguay se veía por Canal 4, en Buenos Aires en Canal 9, creo que en el 13 de Chile. El show. El show de Cristina, iba a la de tarde, esta ¿te cubana, sí, exacto, a las 2 de la tarde, donde muchas cosas que hoy son comunes, temas que son comunes y que se hablan abiertamente, claro, no era habitual tenerlo en un horario de las 2 de la tarde en un canal abierto. Entonces, por ejemplo, el tema del SIDA, que en principios de los 90 era un tema tabú y que ella trató de imponerlo para que se hablara abiertamente en televisión abierta de América. Bueno, paré una página cualquiera para leer una cita de este libro, que después en sucesivas ediciones sí está firmado por Carlos Maggi como autor. Leo solamente una cosa cortita de este libro. Se sorprendió Maggi, me parece, con el éxito. Se quiso desmarcar de entrada por la época. Tengo entendido también que a Fin de Siglo creció mucho en base a este libro. Naná dice, por ejemplo, página 57 de esta primera edición: hace años leí un libro sobre todo esto. Es el único libro que leí de verdad. Entré en él hasta en fondo, todavía lo tengo, lo sigo viviendo. Es el diario de Ana Frank. Lo veo como una guía para quienes están rodeados por la amenaza. Cualquiera que viva en un prostíbulo ejerciendo la profesión es Ana Frank, un ser débil que vive de noche encerrada entre 4 paredes. Mirá. Está bueno el libro, o sea, la verdad solo te mete, pero así, una adelantada. Naná, que arrancó en este negocio a los 45 años. Una grosa. Impresionante. Bueno, gracias César por este informe increíble. Espectacular todo. Primero, agradecer de vuelta al Sapo Sass, que sé que está del otro lado viendo, así que muchísimas gracias por el material. Cecitar, un gran trabajo. Carlos Peláez también, que conversó ayer, ¿no? Fue que habló con vos, César. Así que nada, espectacular.